Necesitamos un canal de confianza para tenerlo todo. Valoración de los protagonistas. Análisis de los expertos. Pegado al terreno. Descubre por qué Radio 5 es más Radio 5. 100% información. Radio 5 Información. Cartagena. Se lo anunciábamos al principio, en nuestro tiempo de tertulia. Hoy están con nosotros el delegado de la verdad, Gregorio Mármol, el delegado de la opinión, Andrés Torres, y el director de Cartagena de hoy, Carlos Illán. A los tres, buenos días y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por un tema que se quedó en el tintero la última vez, el nombramiento de Juan Antonio Calabria como director general de seguridad. Un nombramiento, Gregorio, polémico. Polémico, sí, porque la oposición y los sindicatos no comprenden la necesidad de hacer un fichaje que va a costar a las arcas municipales 70.000 euros anuales, precisamente cuando de lo que se trata es de reducir los costes en horas extraordinarias en plantillas como la de la policía local. Y bueno, los sindicatos del cuerpo tampoco lo entienden. Necesario, a mi entender, si es para controlar el cómputo de horas extras y reordenar servicios dentro de la policía local, que hasta ahora parece el servicio más polémico en las relaciones, por las tiranteces que hay en las relaciones entre el inspector jefe Manuel Asensio y el concejal del ramo, pues yo creo que no es necesario, pero aún así hay una cantidad de trabajo por hacer y unas posibilidades para desarrollar. Hoy, por ejemplo, en el diario La Verdad contamos pues una nueva oleada de robos, además bastante grave, porque no es ni uno ni dos, y además con asaltos en propiedades, en viviendas, en fincas, robo de vehículos, que están sufriendo, por ejemplo, los vecinos de Pozo Estrecho, donde hay, por cierto, un destacamento de la policía local, donde supuestamente también hay grupos especiales de la Guardia Civil, los llamados MIR de la Guardia Civil, que son grupos volantes que van controlando pues caminos o van haciendo controles en sitios claves y además sorpresivos, y aún así no son capaces de atajar este tipo de problemas. Entonces, el nombramiento de Juan Antonio Calabria, desde luego, es idóneo, porque estamos hablando de un profesional de contrastada experiencia, además de una valía profesional también bastante, yo creo que indiscutible. Es un comisario de la Policía Nacional que ha estado en Policía Judicial, además dirigiendo grupos operativos. Entonces ahí sí tiene un abanico, ahí sí tiene una labor muy importante que hacer, pero desde luego si es para controlar las horas extras de policía o para revisar los servicios que pone un inspector jefe, pues yo creo que para eso está el inspector jefe de la policía local, y si es para controlar las horas extras en el ayuntamiento, además de un jefe de personal, hay una directora general o una coordinadora municipal de personal que debe encargarse de hacer ese trabajo y no de hacer una inversión o un gasto, depende de cómo lo veamos, de 70.000 euros en un puesto, precisamente cuando ahora de lo que se trata es de reducir el coste de determinados servicios municipales. Andrés, ¿tu opinión? Pues yo creo que el nombramiento es polémico porque llevábamos prácticamente un año sin este cargo desde que se fue Carlos Nieto, que era el que lo ostentaba. Y bueno, la propia alcaldesa, cuando se fue Carlos Nieto, dijo que no estaba previsto cubrir ese cargo. Ahora lo cubre y claro, la oposición y los sindicatos se le echan encima. Me consta que en la propia policía este nombramiento no ha sentado muy bien, lo que pasa que yo creo que hay que darle tiempo. Evidentemente la figura de Juan Antonio Calabria, con la experiencia que tiene, puede hacer mucho en la policía local y bueno, hay que darle tiempo a ver si este nombramiento consigue limar las asperezas y evitar incidentes como el que se produjeron en el encuentro, donde al parecer no había suficiente policía para que una procesión como la del encuentro en su 350 aniversario pasara por la calle del Aire. Si conseguimos evitar que se produzcan incidentes tan graves como ese, que parecieron pasar como si nada para el ayuntamiento, pues bienvenido sea el nombramiento. Sí, decía Carlos, Gregorio, que hoy publica La Verdad el recrudecimiento de robos en diputaciones en Pozo Estrecho. Cartagena de hoy también lo llevó la semana pasada con la Aljorra. Creo que el anterior también publicó algo, La Opinión. ¿Puede servir el nombramiento de Calabria para paliar esta lacra? Pues no lo sé, también están los dolores. Yo creo que si juntamos todos los medios informativos y cada uno hacemos un mapa de
de donde estamos publicando noticias de robos y oleadas. La verdad es que la situación en Cartagena municipio es muy preocupante. Antes, cuando la Guardia Civil o la Policía pertenecía al Gobierno de la Nación, es decir, PSOE, y la Policía Local al PP, los debates en estas situaciones eran de la responsabilidad de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o de la Policía Local. Ahora no se pueden echar las culpas mutuamente porque están bajo el mismo color político. Lo que es cierto es que la situación necesita una actuación general. El nuevo cargo dentro de la policía local a mí me hace varias preguntas que creo que me las ha respondido el ayuntamiento hasta ahora. Hace un año, cuando se prescindió de Carlos Nieto se marchó y se quedó el puesto vacante, el ayuntamiento más o menos me respondió de que ese cargo no era necesario. Ahora, un año después, el ayuntamiento da a entender que la gestión durante este tiempo no ha sido la oportuna o lo suficiente y por eso vuelve a poner un cargo encima de la mesa. Lo que me falla en este terreno, en una época en la que se está hablando de nuevo recorte a los funcionarios, también a los altos cargos, que entre un alto cargo, un dinero público más que vaya a salir, son las matemáticas. Es decir, si hay un inspector jefe de la policía, si hay un concejal, si para el tema administrativo está el personal del ayuntamiento, pues ahí sobra alguien. No sé quién, será el que menos validez haya demostrado, pero a mí me da a entender que sobra alguien. Hay que tener en cuenta una cuestión clave, y es que las relaciones entre el inspector jefe de la policía local y el concejal Mariano García están rotas, es decir, estrictamente las necesarias e incluso profesionalmente no se entienden. Es decir, el inspector jefe se mueve por unos criterios profesionales, es decir, y sobre todo me consta que hace mucho hincapié después de, por ejemplo, el asunto del Madrid Arena, ¿no?, donde las responsabilidades por un despliegue determinado pues pueden recaer sobre técnicos, es decir, sobre policías locales. Pues, por ejemplo, los jefes de las policías locales ahora si tienen que ordenar un dispositivo con un número determinado de agentes, en ningún momento se les ocurre pensar, por ejemplo, disminuirlo por criterios económicos, ¿no? Por reducir, voy a quitar 5 agentes de aquí por reducir las horas extraordinarias que a lo mejor hay que pagarles, ¿no? Cuando precisamente las directrices que se dan desde la cúpula política es esa, reducir gastos, porque es la verdad, la realidad es que a día de hoy la policía local va a completar su cupo de horas extraordinarias que tenía pactadas para este año después del verano. Es decir, para cartagineses y romanos, por ejemplo, habría que negociar un nuevo cupo de horas extras con el consiguiente gasto que eso supone para el Ayuntamiento de Cartagena. Pero también es cierto que desde la jefatura de la policía local se insiste que todo se hace, todos los despliegues se hacen bajo criterios técnicos, es decir, que no pueden poner donde hacen falta 5 policías, no pueden poner 1, porque luego si hay un problema la responsabilidad recae sobre el técnico que firma los servicios. Entonces ahí hay un problema bastante grave, y desde luego todo el punto de mira está puesto sobre el jefe de la policía local. Hablando de seguridad, publica hoy La Verdad que 10 cámaras instaladas en cruces permitirán multar a conductores temerarios. Estamos hablando de la confluencia de Esparta, Capitana Ripoll, Plaza de España, Alameda de San Antón en el escudo. En fin, ¿qué os parece? Bueno, es por nuestra seguridad, ¿eh? Esto es como los radares, los colocan siempre por nuestra seguridad. Yo creo que no hay fines recaudatorios, ¿eh? Esto es por nuestra seguridad, para evitar que nadie se salte un semáforo y... Bueno, ironías al margen, desde luego, hombre... está claro que todo este tipo de medidas tienen fines recaudatorios. Es decir, ¿son cruces conflictivos? Pues depende. Yo, por ejemplo, ahora venía en coche y aquí en el Paseo Alfonso XIII con Ángel Bruna había un atasco bastante considerable, hay unas cámaras de vigilancia y, por supuesto, no había ni un solo policía local, ¿no?, que para eso están. No sé, esto desde luego no tiene otra justificación nada más que el hecho de recaudar, porque además son puntos donde, según las estadísticas de la policía local, se registran bastantes accidentes, pero también son lugares donde, por ejemplo, hay un punto exacto que es donde está la gasolinera de la Plaza de España, donde lo que se pretende, por ejemplo, es evitar que los vehículos que salen de la gasolinera hagan giros indebidos. Está claro que esto es para recaudar. Yo tengo la suerte o la desgracia de no conducir. Entonces yo lo que soy es un peatón temerario, porque cuando voy andando por la calle me llevo a la gente por delante, pero bueno, no creo que me multen por eso. A ver, si el objetivo es evitar accidentes, pues me parece estupendo. Si el objetivo es grabarle más a la gente con multas, no me parece una buena idea. Carlos. En mi caso pienso que el ciudadano muchas veces también estamos hartando un poco
de que todas estas cosas que hacen por nuestra seguridad, como lo de ahorrar en la carretera, cuando te para un guardia civil, como se suele decir, si te quiere multar, te multa. Al final, todos los servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos, al final son enemigos. Estamos amenazados continuamente, no tenemos la sensación de seguridad. Lo de las cámaras, pues lo veo muy bien, que se ponga y que no se hagan giros incorrectos, que no se haga exceso de velocidad, igual que creo que hace meses que se tenían que haber arreglado los baches, creo que los pasos de peatones tenían que estar mejor pintados desde hace mucho tiempo, también por nuestra seguridad, etcétera, etcétera. Hay cosas que por un lado no entiendo y por otro lado se aplican con un escudo que por lo menos hace pensar ese afán recaudatorio. También sobre seguridad hacemos mención a ese titular que publica La Opinión. Denuncian que 100 kilos de pulpo capturado por furtivos llegan a diario a las pescaderías y en esta época de veda. En fin, es posiblemente un efecto aquilatado, acrecentado, mejor dicho, por la crisis, ¿no? La gente que se busca la vida como puede. Los pescadores están muy enfadados porque ellos se buscan la vida como pueden. A ellos les graban impuestos, ellos tienen que pagar una serie de impuestos por su barco, por sus trabajadores y claro, justo ahora que les prohíben a ellos pescar el pulpo con la flota de arrastre, pues se encuentran con que hay una gran cantidad de pescadores furtivos que van colocando el pulpo que capturan en las pescaderías. Yo creo que ellos lo que pretenden también es intentar concienciar a las pescaderías de que tengan en cuenta que el pulpo que les llega tiene que ser de la lonja. Estamos hablando de seguridad, hemos hablado de robos, pues, al final esto es un robo más que afecta a un sector. Pues sí puede ser que la gente se busque la vida como pueda, pero hay que cumplir unas normas porque si no aquí vale todo. Hay que recordar también que, por ejemplo, están haciendo mucho hincapié los pescadores de Cartagena precisamente en colocar su producto de calidad en las pescaderías con la marca Pescado de Cartagena, ¿no? Y eso es una garantía para los consumidores, ¿no? Eso que a la hora de ir a las pescaderías o a los hipermercados a comprar, debe ser un distintivo de confianza encontrar, por ejemplo, el pescado de Cartagena y además que, por otro lado, la cofradía de pescadores pues también lo está pasando muy mal, ¿no? Tan mal como que están mandando una serie de avisos de que como la situación siga de esta manera, ya no solamente por la crisis económica, sino también por todas las restricciones a las que se ve sometido el sector, pues probablemente en una década podríamos estar hablando, según nos dicen ellos, de la desaparición de la cofradía de pescadores de Cartagena. Y en estos momentos hay una cantidad de patrones, una cantidad bastante importante que se están planteando dejar la actividad y acogerse a las ayudas para desguazar. Después de suscribir lo que habéis dicho en este asunto, yo creo que este es un capítulo más de esa guerra que tienen muchos ciudadanos contra la situación que sufren. Es decir, esto es un sálvese quien pueda. Aquí ya no estamos viendo la perspectiva global, sino perspectiva particular. Los impuestos están sangrando a la mayoría de los españoles. Con esos impuestos hemos tenido que pagar los saneamientos de los bancos españoles. Se ha tenido que pagar o se está pagando a todas las personas que las medidas del Gobierno de la Nación han enviado al paro, etcétera, etcétera. Y en este caso creo que es un ejemplo más. Es decir, sálvese quien pueda y cuando hay tantos impuestos, por cierto, decir que se pagan muchos impuestos tampoco es ninguna burrada, porque lo que ha hecho el presidente de Extremadura de reducir los impuestos porque se estaban cobrando de más, yo creo que es un ejemplo de que muchas veces las manos se les va a los políticos, o lo que ha pasado en Grecia, que la Unión Europea reconoce que se han pasado en las medidas de ajuste. Bueno, en ese tema habría que recordar que Monago gobierna en Extremadura con el apoyo de Izquierda Unida, lo cual no es un elemento baladí. Pero que se van a devolver. Sí, evidentemente los hechos son esos, pero sí, es una clave importante. Posiblemente Izquierda Unida haya apretado para que el 90% de los contribuyentes de Extremadura vean reducido su IRPF. Estamos hablando de menos de 25.000 euros de base imponible. Eso ahí, evidentemente, como dice Gregorio, es un elemento crucial, ¿no? Pero bueno, ahí están los hechos, ¿no? Pero que es una realidad luego ya de los factores políticos. Pero me refiero que de todas formas muchas veces ya se empieza a sangrar y las políticas de mucha gente de intentar esquivar, y si un pulpo furtivamente pago menos impuestos por él, luego saco un poco más de beneficio, pues se hace una cosa muy distintiva. Lo ideal, pues que hubiera un capítulo razonable de pago de impuestos y también raciocinio por parte del pequeño y mediano empresario. Hemos tocado el tema de costa, lo que nos da pie a saltar a las playas, la preparación de las playas para la temporada de verano.
bueno, después de mucho tiempo, no solo consta de lo que es la limpieza, el adecentamiento de los paseos, sino que se está rellenando de arena. Hacía falta, sobre todo, en playas como Los Nietos, Los Urrutias y, en menor medida, en Playa Honda, Mar de Cristal e Islas Menores. Sí, no, y ahí la verdad es que es un acierto por parte del Instituto Municipal de Servicios del Litoral, dependiente del Ayuntamiento de Cartagena, que en ese aspecto cuida, y no solamente durante la etapa estival o los meses anteriores, sino durante todo el año el estado de la costa. Puede haber problemas puntuales, está claro, porque además son muchísimos kilómetros de costa los que tiene el municipio de Cartagena, pero la verdad es que están bastante bien cuidadas nuestras playas. Se repone a tiempo, por ejemplo, el tema de la arena en estas playas del Mar Menor, donde los temporales van arrastrando la arena, esa arena característica de playas como la de Los Nietos o de las Islas Menores. Y luego pues también yo creo que tienen preparadísimo todos los servicios complementarios, desde lavapiés, por ejemplo el tema de las pasarelas de madera, también para facilitar el acceso a las playas. Es decir, yo creo que ese trabajo se hace bastante bien y se está viendo recompensado pues con la cantidad de banderas de Q de calidad como de banderas azules que este año también va a recoger el Ayuntamiento de Cartagena. Yo recuerdo que hay estudios estudios de grupos ecologistas que hablan de que la manga va a desaparecer dentro de no sé cuántas décadas porque el mar se la va a tragar. Bueno, yo no sé si es exagerado o no. Lo que sí sé es que contra la naturaleza es difícil luchar. Y bueno, mientras podamos conservar un tiempo más algunas playas para disfrutar de ellas, me parece bien. También quiero decir que el relleno de playas utilizando arena del fondo del mar hay que tener cuidado, porque por recuperar una playa te puedes cargar otra, como pasa en otras zonas. Y bueno, simplemente eso. Pues que el instituto lo está haciendo muy bien, son muchos kilómetros de playa, es normal, siempre y cuando estamos en una zona o en una región que es la que menos ayuntamientos tiene de toda España, entonces es normal que cada ayuntamiento tenga una gran superficie de terreno. En el caso de Cartagena, muchos kilómetros de playa, y la labor que están haciendo yo la considero buena. Quedan algún pequeño detalle, por ejemplo la zona del club de regata de Los Urrutias, la verdad es que está patética la zona aquella para los visitantes, turistas y demás, pero el notable alto, en este caso visto desde nuestra posición. Y esto, a su vez, el hablar de playas, nos da otro pie para saltar al tema del cierre de consultorios médicos, sobre todo en la zona oeste del municipio, porque hay que reforzar precisamente los de localidades costeras. Estamos hablando de un tema bastante polémico, lo hemos citado al inicio de nuestro informativo. Gregorio. Bueno, parece inevitable que haya que hacer determinados recortes por la situación económica, pero yo creo que todo este asunto que afecta principalmente a la gerencia del área de salud 2, que se corresponde con Cartagena, pues me da la impresión de que hay un poco de improvisación. La propia gerencia anuncia el otro día que durante el verano efectivamente va a ampliar las intervenciones quirúrgicas para reducir la lista de espera, pero por otro lado va a cerrar 60 camas. Ahí habrá que explicar cómo con menos personal, menos servicios, menos camas, se va a ampliar el número de operaciones, a no ser que te operen y te manden a tu casa directamente al posoperatorio. Es decir, ahí hay una serie de cuestiones que yo creo que ni están bien estudiadas, o si están bien estudiadas no están bien explicadas. Luego, el tema del cierre de consultorios. Es normal, por ejemplo, que cierren pequeños consultorios donde va el médico durante unas determinadas horas. Recordamos que, por ejemplo, hay lugares en Tallante y todos estos sitios, muchas veces el médico no está allí de continuo, va unos determinados días a la semana y durante unas determinadas horas. Es normal que se haga el cierre de este tipo de centros que normalmente asiste a personas mayores, gente que tiene muy complicado el desplazamiento, aunque sea a la población más cercana, que puede estar a 3 o 4 kilómetros. A lo mejor habría que plantearse mejor la situación y reducir o recortar, si es necesario, si hay que recortar, hacerlo a lo mejor en algún centro de salud más grande donde hay muchos médicos y un médico puede cubrir al compañero de la consulta de al lado, ¿no? A mí me da la impresión de que una de dos, o que aquí hay una gran improvisación, porque a estas alturas del mes de junio están todavía dándole vueltas entre los responsables de la gerencia sanitaria de Cartagena y los sindicatos a ver cómo van a dejar el dispositivo de verano, o por lo menos en cuanto a lo que afecta al personal,
o si está bien planificado, está bastante mal explicado. Por cierto, que hoy también publicaba Cartagena de Hoy que hay quejas vecinales en Playa Honda precisamente por una cuestión que parece ahora se va a trasladar a la zona oeste, y es que no hay médico en Playa Honda hasta el 1 de julio. Hay un cartel en el que pone un teléfono para llamar a un médico de La Manga y preguntarle lo que te pasa, por si es urgente, por si va a La Manga o no va a La Manga. En este caso, yo a lo que decía antes Gregorio, lo trasladaría también aquí sobre la policía local. Lo único que has dicho antes es que al ayuntamiento le cuesta dinero. Aunque sea una obviedad, a mí me gusta recordar que nos cuesta dinero a los que pagamos los impuestos. O sea, el dinero no le cuesta al ayuntamiento, sino al ayuntamiento gestor de lo que pagan los ciudadanos. Yo quiero que la policía local me haga sentirme seguro, y yo quiero también tener una asistencia sanitaria para mi familia y para mí, caso de ser necesario. En el caso de los consultorios, cuando había épocas de bonanza, se cerraban tantos consultorios en verano, es lo que no sé ahora mismo. No, y por ejemplo, el caso de Playa Honda es llamativo, porque en Playa Honda hay un médico durante todo el invierno. Sí, y ahora precisamente cuando hay gente en Playa Honda y en las poblaciones cercanas es cuando falla el médico. Digo falla porque a lo mejor al profesional que está asignado a ese consultorio, pues le han asignado una tarea en el centro de salud de La Manga, del que depende, por cierto. Claro, y pone en peligro la salud de otras personas. Y en el tema este de las camas y demás, me recuerda últimamente la época también de cuando estaba en la jefatura de deporte de la Opinión en Murcia, los bulos de verano. De pronto te dicen, van a cerrar la UCE, luego, no la vamos a cerrar, ahora va a haber menos camas, ahora vamos a reducir las listas de espera, y al final ahí, pues yo no sé si es por la improvisación que dices tú. No, es decir, son comunicaciones. Es decir, por ejemplo, el tema de cierre de unidades en el Hospital de Santa Lucía ha sido comunicado por la dirección del hospital a las secciones sindicales. Al día siguiente, cuando, por ejemplo, sale publicado en un medio, cambia la situación. Pues cambia la situación, bajan y dicen, no, oye, que al final la U30 y tantos, que son la manera, la nueva denominación de determinadas plantas del hospital, que al final no la vamos a cerrar. Y donde digo Diego. Si eran bulos, rumores que salen, o que al ver una noticia entonces cambiamos la situación. Porque decía lo de la UCE, lo de un montón de historias. Yo creo que la salud es lo primordial para ser feliz, y aquí no pasa nada hasta que pasa. Cuando pase algo en algún pueblo donde hayan quitado el consultorio, entonces es cuando nos echaremos las manos a la cabeza. Señores, se nos ha echado el tiempo encima, como siempre. Gregorio Mármol, Andrés Torres, Carlos Illán, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días.